Los tipos que están diseñando esto, a mi juicio, no entienden demasiado el sector agropecuario y no tienen diálogo con el sector agropecuario. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. A mí me preocupa cómo esto se traduce en precio al productor. La verdad que hoy cambié un par de mensajes con gente de Seara y estaban en principio sorprendidos por la medida y porque no habían sido consultados. Y entonces estaban muy pendientes de la letra chica y tengo entendido que hoy hay reuniones en este momento para tratar de conciliar algo, porque bueno, el esquema es parecido al dólar soja, pero es diferente. Ya no se interviene mejorando el tipo de cambio, sino que se busca una mejora del tipo de cambio temporalmente por vía de una baja de retenciones. El mecanismo implica una declaración jurada especial con ciertas condiciones de celeridad en la liquidación de divisas, que habrá que ver cómo se financia y si las exportadoras están dispuestas a financiar y qué ganan. A mí me preocupa el que ganan, porque en el que ganan por el servicio de prestamista del Estado, finalmente siempre hay unos dólares que se descuentan del precio del productor, siempre termina pagando esta fiesta el productor. Y a mí me preocupa porque soy básicamente un periodista agropecuario y porque veo que se puede diluir este intento de que la medida sirva para los dos, que sirva para el Estado por sus urgencias y que sirva también para el chacarero para sacarle la soga del cuello. A mí me preocupa mucho más el chacarero que el Estado a esta altura, porque veo cómo se funden chacareros y veo un escenario difícil. Qué sé yo, Néstor Roulet, ruralista, exsecretario de Alimentos de la Nación en la época de Macri, hacía un cálculo el 7 de enero y decía que el Estado se llevaba 400, de una hectárea de soja se llevaba $470, que el dueño de la tierra se llevaba 350 y que el chacarero, aún con un rendimiento bueno, interesante, de 3,5 toneladas por hectárea, perdía $80 limpio. Así estaba el escenario al 7 de enero. Hoy hizo la misma cuenta con esta supuesta, si se traslada la retención automática al chacarero, el Estado bajaba de 474 a 414 su participación en la renta y el chacarero pasaba de un escenario de $80 de pérdida a una ganancia mínima exigua de $20, pero finalmente se sacaba el fantasma del quebranto de ahí. Bueno, todo depende si le llegan esos $70, $80, ¿no? Eso justo que te quería preguntar, había visto ese cálculo que habías puesto en tu hilo de X, donde hoy el que pierde plata es el que arrienda la tierra, digamos, el que alquila el campo para trabajarlo. El dueño de la tierra tiene todavía un margen. Y sí, porque incluso el dueño de la tierra se beneficia con esta baja de retenciones porque cobra el precio de los alquileres. El grueso está fijado de los alquileres, está fijado en quintales de soja, con lo cual si se valoriza la soja, de hecho buena parte de la soja sin vender, entre todos lo sabemos, debe ser parte de los alquileres del año pasado. ¿Por qué? Porque el dueño de la tierra, el rentista, tiene mejor posición financiera en general que el que alquila un campito para sumar. En general, la estructura productiva, bueno, hay 55.000 productores de soja y hay mucho chiquitaje que lo que hace es tener el lote de la familia que produce, que incluso alquila a su hermana, a su primo o a alguien para evitar perder escala, pero a su vez sale a alquilar el lote de los vecinos que se fueron del campo porque los hijos fueron dentistas, qué sé yo. Y ese tipo es el que hoy, por ese lote alquilado, que es el 70% de la superficie total de soja, está perdiendo en este escenario esos $80, ¿no? Como promedio, porque por supuesto la sequía puede empeorar esto y nada, y es muy el flete, a mayor distancia hay mayor flete. Entonces, como ejercicio intelectual está bien ese de Roulet que dice, me suena a poco el gesto del gobierno, pero no se puede no celebrar, porque finalmente es una baja de retenciones. Ahora, la discusión fina, el hilo fino se corta por ver cuánto de esa rebaja llega a manos de los productores, me parece a mí, ¿no? Y eso está en ascuas hasta el lunes, que veamos todo en el boletín oficial, cuál es el mecanismo finalmente, y cuáles son las exigencias sobre los exportadores. Lo que yo tengo claro es que los exportadores gratis no hacen nada.
Claro. Y que tiene la espalda suficiente como para, si te prestan plata, bueno, cobrársela de algún modo de la cuenta general del agro que la paga el productor. De esos 55.000 productores, ¿cuántos son propietarios y cuántos arrendatarios? En general hay una mixtura. A ver, no, 55.000 son el total, todos pueden ser propietarios de una parte y alquilan otro campo. Te diría que el 60% de la cosecha de soja está en manos del 20% de empresas agrícolas más grandes. Esas alquilan mucho. El 70% del total de la superficie de soja, que son 18 millones de hectáreas este año, está en situación de arriendo, esto según el último censo agropecuario, según las cifras del CISA en la FIP. El arriendo es muy grande porque hay mucha gente que se ha ido del campo y se ha ido aumentando la escala productiva para sobrevivir. Y hay gente que no tiene un gramo de tierra o ni una maceta y también participa en el negocio sembrando en campo de tercero. Es una mixtura muy grande. En todo caso, el eslabón más débil es el que está, digamos, en un pueblo y no tiene diversificado como un pool de siembra, como una empresa grande, la siembra diversificada en distintos cultivos y en distintas zonas, no tiene cobertura de futuros. Ese eslabón más chico es el que todo el mundo te advierte que es el que está en peligro hoy, que es el sujeto, bueno, que hace a las veces de contratista, siembra su propio campo. Es una mixtura muy grande. Está bien. Martín, tenés ahí una pregunta. Es muy fuerte la baja de los dólares financieros, ¿no? Sí. El con liqui a ¿cuánto? 1.140. Ahora repuntó un poco, estaba menos 4,5 hace 15 minutos y ahora está menos 3,5, 1.140, sí. Bueno, pero claro, también es cierto que el dólar de exportación, con la baja del CCL, también se reduce, ¿no? Después hay que ver cuánto va a ser, ¿no? Porque había algunos cálculos que habían hecho respecto a que la baja de retenciones de la soja implicaba, no sé, un 10% de mejora en el tipo de cambio efectivo para el exportador, pero bueno, hay que ver, porque como es el 80-20 con el dólar blend, con la baja del CCL también hay... bueno, esa es la gran trampa de todo esto, a mi juicio, ¿no? Con la camiseta del agro... digo, todo este flujo de ventas concentrado, tanto de las soja que queda sin vender como la que viene en campaña, concentrado en el primer semestre del año por la temporalidad de la medida, además de generar efecto puerta 12 en los precios, en un momento en que Brasil y Estados Unidos están teniendo cosechas récord de soja. Digo, ningún gobierno sensato haría eso con sus productores, pero bueno, este gobierno lo está haciendo. Digo, genera una liquidación adicional que por eso del dólar blend 80-20, además, digamos, genera más dólares presionando a la baja del tipo de cambio, con lo cual lo que capaz que ese 10% que ganás por baja de retenciones, lo perdés por tipo de cambio. Yo no sé qué tan buen negocio es esto para los productores agrícolas. Lo planteo con total honestidad intelectual, se me escapan los vericuetos de la finanza, pero finalmente toda esta inyección de dólares que le es útil al Banco Central, parece ser la única salida, termina conspirando contra una corrección o consolidando un escenario de atraso cambiario que perjudica a los productores por la otra vía, ¿no? Por cada dólar que cosechan y producen, reciben menos pesos. Martín, una pregunta para Matías. Sí, Matías, leí un comentario del ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, no sé cómo se pronuncia el apellido. Sí, que dice que, bueno, lo califica de espejitos de colores a la medida y dice que las retenciones a las economías regionales las creó Macri y las eliminó el gobierno anterior. Cita lácteos, maní, arroz cítrico, vino, tabaco, miel, etcétera. Dice que el gobierno se está jactando de anunciar medidas que en realidad son del gobierno anterior. ¿Eso es así? Sí, es todo de utilización política. Macri las bajó, las eliminó, cuando eliminó todas las retenciones ni bien comenzó, y después reimplantó retenciones con ese famoso 4 pesos por dólar, era una cosa así, de Duhovne, sí. Con lo cual ahí volvieron a instalarse las exportaciones a las economías regionales. Massa, en campaña electoral, anunció el final de las economías regionales, que es lo que reivindica Bailo como política propia. En septiembre de 2023, creo que fue, liquidó, habían bajado algunas, las frutícolas,
un año antes, en septiembre liquidaron muchas más posiciones, quedaban algún remanente de posiciones. Este gobierno con ese anuncio está exagerando claramente, quedan remanentes en algunas economías, sobre todo en los productos primarios, sin procesamiento, de algunas economías regionales, el algodón en bruto, la lana sucia, digamos, el tabaco de cierta calidad, que se están eliminando ahora. Hay que ver la letra chica, que se eliminaría ese resabio de retenciones de economías regionales. Es mucho más interesante lo que planteó, yo creo, primera cosa que creo es, todo el mundo se hace la carmelita descalza con las economías regionales. Esperemos que esta vez termine de eliminar los resabios de retenciones de economías regionales, que además soportan el peso del atraso cambiario. Pero me parece mínima esa medida. Me parece mucho más interesante lo que planteó Sturzenegger esta mañana en las redes, que es el final con esa baja de economías regionales del sistema de protección arancelaria del cual disfruta hace 4 décadas la industria curtidora, ¿no? Que eso ya va por carriles separados de las retenciones, pero al parecer forma parte de este paquete de rebaja y de eliminación definitiva. Son retenciones que protegen a las curtiembres, por tanto se aplican sobre el cuero sin procesar o con bajo grado de procesamiento, con lo cual los frigoríficos y los productores ganaderos quedan presos de venderle a los cueros a una mesa chica cartelizada de curtiembres, que fijan un precio que en la Argentina nadie sabe explicar por qué el cuero argentino vale la mitad que el cuero de Estados Unidos, siendo que las vacas son parecidas. Así que eso me parece que quizás sea mucho más relevante y que lo otro es para la galería, ¿no? Quedan algunas... Es decir, esto subiría el precio del cuero, del insumo para las curtiembres. Y debería sincerar o hacer, digamos, que el precio local del cuero sea equilibrado con el precio internacional. En Chicago un kilo de cuero se paga $1, acá se paga 50 centavos de dólar. Debería por lo menos aproximar y cerrar esa brecha. Y subiría el precio de la producción marroquinera, digamos, o de todo lo vinculado a la producción. El negocio Argentina produce cueros de sobra para lo que es su industria marroquinera, para lo que son las automotrices, ya casi no hacen autos con asientos de cuero, con lo cual sobra cuero. Esto implicaría mejores ingresos para la cadena ganadera. Históricamente percibió la industria curtidora, que en realidad compraba la materia prima barata y hacía el trabajo sucio acá, que es el tratamiento, el curtido de las piezas grandes, y tampoco era que los cueros se destinaban a la marroquinería o a hacer carteras. Se exportan enteros a China y después vuelve el producto chino procesado. Entonces, es un poco de justicia y quizás sea lo más valorable de este paquete a las economías regionales. Vos pusiste por ahí, te hago la última, pusiste en ese hilo, leí que las exportaciones de carnes tenían retenciones diferenciadas, que había 0 para la vaca y la retención no sé de cuánto, del 10%, cuánto es la carne para el novillo, por ejemplo. Sí, bueno, a mí me parece que este gobierno está haciendo extrañezas con las cosas raras, cosas originales. Sí, toquetean, digamos, libertario, digamos, pero toquetean un sector al otro, digamos. ¿Y eso porque para la exportación a China, 0, la vaca se está exportando donde? ¿A China? Acordate, en la rural de Palermo pasó Milei, lo aplaudieron, lo ovacionaron, hizo una serie de anuncios, ahí bajó retenciones a la carne de 9 a 6,75%, más o menos en la misma proporción que ahora está bajando los granos, pero con una disquisición. La carne de vaca, categorías vacas de todo tipo, categorías de buena calidad o de baja calidad en vacas, se pagaba, dejaba de pagar retenciones, paga 0%. Y la vaquillona, el resto de las hembras o los novillos, los machos, pagan 6,75. Esto yo siempre lo critiqué porque me parece dificilísimo de controlar en los frigoríficos. Nadie controla, ningún inspector de aduana sabe diferenciar la carne de vaca de la carne de novillo. Me parece una invitación al desastre, y además me parece una política casi suicida en términos de que incentivás la venta de hembras cuando las vacas las necesitas para
mantener tu stock productivo, son las fábricas de ternero, con lo cual vos estás diciendo más barato exportar mi maquinaria y es hasta casi peligroso en algún sentido. De hecho, los últimos 2 meses de 2024 hubo una faena extraordinaria de vaquillonas, que son las hembras adolescentes que vos necesitas guardar justamente para preservar tu stock ganadero. Vamos a ver ahora cuando salgan las cifras del stock, si bajó o no bajó, pero la verdad que es medio suicida. Y esto tiene que ver con que los tipos que están diseñando esto, a mi juicio, no entienden demasiado el sector agropecuario y no tienen diálogo con el sector agropecuario. Me parece que lo mismo está pasando ahora con las retenciones. Anuncio la cosa pensando en las finanzas y después tengo que llamar a exportadores de Seara Sec, a los que maltraté todo el año y basurié, no los recibí nunca, que son los tipos que aportan el 40% de las divisas, para ver cómo instrumento la baja y aseguro que llegue al productor.